Novo Nordisk, la empresa más valiosa de Europa, presenta resultados buenísimos y se aprueba en España su medicamento para adelgazar. Sí, la gallina del huevo de oro de Novo Nordisk. Apple presenta resultados flojillos y sube en bolsa un 2%. Locuras del mercado. Starbucks presenta malos resultados y se desploma en bolsa un 15%. En este vídeo, por tanto, vamos a dar un repaso a los resultados de esta compañía y vamos a calcular el valor intrínseco de estas compañías de aquí a 5 años. Sí, entonces, ¿cuánto valdrán las acciones de Novo Nordisk de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrán las acciones de Apple de aquí a 5 años? Y finalmente, ¿cuánto valdrán las acciones de Starbucks en 5 años? Antes que nada, recuerda que esto no es un consejo de inversión. Todo lo que vemos en mi canal es con fines educativos para que aprendas a invertir por ti mismo. Recuerda que debes ser tú el que hace las investigaciones y el que debe decidir si invertir en una compañía, en un ETF o no invertir. Para el que no conozca a Novo Nordisk, es una farmacéutica danesa y fijaos lo bien que lo ha hecho en bolsa en estos últimos 10 años. Ha tenido un retorno del 617%, es decir, un 22% anualizado. Esta compañía lo hizo también en bolsa porque tiene una directiva espectacular, gestiona muy bien la compañía, trata muy bien al accionista, pero además tiene un medicamento que es el que le da pues, una gran parte de esas ventas, que es el medicamento contra la diabetes. En base a ese medicamento contra la diabetes, se descubrió que ese medicamento, uno de los compuestos que tenía ese medicamento, valía para perder peso. Es decir, las personas que se trataban con ese medicamento se dieron cuenta de que bajaban de peso, ¿no? Y muchas de esas personas diabéticas tenían sobrepeso. Entonces, esta semana, si vivís en España seguramente, habréis visto la noticia de que se aprueba el medicamento Wegovy en España, que ya estaba aprobado en Estados Unidos. Este medicamento es justamente ese que es para perder peso. Vale, fijaos que aquí tenéis la foto de Elon Musk y bueno, todos estos que son famosos de Estados Unidos, que la verdad que no sé quiénes son los otros, y son gente que toma este medicamento para perder peso. Esta compañía, desde que se empezó a comerciar este medicamento en Estados Unidos, pasó a ser la compañía más valiosa de Europa. Es esta noticia que vemos aquí, ¿vale? Incluso superando a Nestlé y el holding de Bernard Arnault. En los earnings vemos que Novo Nordisk incrementaba sus ventas un 24% en moneda constante en estos primeros 3 meses de 2024. El beneficio operativo se incrementó un 27% en moneda danesa y un 30% en moneda constante. Y fijaos lo que os decía al inicio del vídeo, que es lo que tiene de bueno esta farmacéutica es justamente ese medicamento contra la diabetes y la obesidad. Fijaos que de esas ventas que suponen 65,3 billones, la parte de diabetes en obesity representan 61 billions. Vale, fijaos que dirigidos principalmente por el crecimiento de la medicación contra la diabetes y el obesity care. Bueno, aquí están diciendo que a lo largo de 2024 van a completar la adquisición de Catalent y fijaos que para este 2024 el guidance que están dando es que las ventas crezcan entre un 19 y un 27%. Es una locura los números que está manejando esta compañía. Bien, fijaos que aquí tenéis las ventas netas comparadas con el mismo trimestre del año pasado, que suponen un 22% y un 24% en moneda constante, el beneficio operativo un 30%, y fijaos cómo el EPS pasa de 4,39 a 5,68 de coronas danesas, lo que supone un 29% de incremento respecto del trimestre del año pasado, del mismo trimestre del año pasado. Y fijaos que aquí tenemos la estimación del valor intrínseco de Novo Nordisk. El otro día me preguntaba alguien cómo hacía para estimar las ventas y los márgenes y todo esto, ¿no? Y la recompra de acciones y todo esto. Bueno, pues estos son datos que están en la página de Ticker. También lo podéis sacar de Seeking Alpha. Yo en mi caso utilizo Ticker y os voy a mostrar cómo hago. Entonces, por ejemplo, para lo que se prevé el crecimiento en ventas, aparte de lo que dice la compañía, que decía que era entre el 19 y el 27%, también echamos un ojo al consenso de analistas. Y esto, bueno, pues como os dije, os lo brinda TKR, Seeking Alpha y todas estas webs de información financiera de las compañías.
Fijaos que para los próximos años esta compañía se espera que crezca, por ejemplo, para el 2024 de forma estimada un 24%, un 20% y un 15% respectivamente. Y fijaos que los márgenes EBIT en torno a un 45% si echamos una media así a ojo para los próximos años. Bien, pues eso más o menos es lo que está puesto aquí en la plantilla, ¿vale? Y la recompra de acciones, que es más o menos al mismo ritmo que viene comprando la compañía, que eso también podéis echar un ojo en TKR. ¿Y cómo estimamos los múltiplos futuros? Los múltiplos futuros también lo hacemos en base a su media histórica, ¿vale? De los últimos X años. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a TKR y vamos a Novo Nordisk y vemos los múltiplos de los últimos X años, claro, fijaos que esta compañía, por ejemplo, ha estado a un PER de 28 veces y en la actualidad está a un forward PER de 26, ¿vale? Y fijaos, para el caso del EV/EBITDA, que tiene una media de 19,95 veces y en la actualidad está a 24 veces. Pues bien, más o menos esta media es la que está reflejada en la plantilla, ¿vale? 28 veces. Y vamos a estimar de aquí a futuro que esos múltiplos se mantengan, ¿vale? Esto sería en un escenario normal. En un escenario bajista, es decir, que me pongo yo como más defensivo, pues le bajaría estos múltiplos. Y eso evidentemente pues me daría menos retorno en el valor intrínseco, ¿vale? Entonces, pues valorándola en relación a su media histórica de los últimos 5 años, tenemos que por EV Free Cash Flow nos da un 10% de retorno con la cotización actual y por PER un 13%, ¿vale? Y con la valoración actual te estaría saltando el margen de seguridad por un 28%, ¿vale? Lo que indica que, bueno, hay cierta euforia en esta compañía. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejarme un comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Vale, y fijaos que aquí he planteado otro escenario en el que el mercado se ponga un poco más eufórico de lo que está en la actualidad, porque pese a que hay algo de euforia con esta compañía, realmente con los resultados espectaculares que presentó, pues hizo que ese PER, ese forward PER estuviera pues a lo que veíamos aquí, que eran unas 28 o unas 26 veces, era lo que vimos en ticker, ¿vale? Yo la valoré a 28 veces, que es en relación a su media histórica. Entonces, fijaos que si el mercado se empieza a poner un poco bullish, como pasó pues hace unos meses atrás, fijaos que aquí pues esta compañía llegó a estar a PER 38 tranquilamente, y aquí a PER 41 y aquí a PER 40 y algo también. Entonces, suponiendo pues un escenario así bastante bullish, fijaos que esta compañía pues te daría un retorno en cuanto a su valor intrínseco de un 17% si lo valoras por EV Free Cash Flow y de un 20% anualizado si lo valoras por PER. Pero bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, es más un ejercicio que hacer caso a esta plantilla, ¿vale? Esto sería el happy path, ¿vale? Es decir, el escenario real para mí sería este. Vale, fijaos que os decía también al inicio del vídeo que Apple había presentado resultados pues no tan buenos. De hecho, ha decrecido en ventas respecto del mismo trimestre del año pasado. Fijaos que las ventas totales, pues el año pasado fueron 94 billions y ahora son 90 billions, ¿vale? Pero fijaos que la parte de servicios como pues se ha incrementado respecto del mismo trimestre del año pasado. Fijaos también que están aumentando el gasto de investigación y desarrollo. Si echáis un ojo a la presentación de resultados, bueno, veréis que estaban hablando de que estaban invirtiendo en IA, bueno, para incorporar eso a sus productos y a sus servicios. Y fijaos cómo la mayor parte de las ventas viene de los productos, que ahora veremos cómo se distribuyen esos productos. Fijaos que la mayor parte viene de los productos, pero fijaos que cada vez más los servicios, que es la parte más lucrativa que puede llegar a tener una compañía, se están incrementando, ¿vale? Entonces fijaos que ese decrecimiento en ventas pues ha repercutido en el beneficio operativo de la compañía y en el beneficio neto, ¿vale? Y fijaos también que el EPS, pese a que ha disminuido las ventas, cómo se mantiene constante respecto del año pasado. ¿Y esto alguno sabe por qué es? Por la recompra masiva de acciones que va a realizar la compañía, como os contaré a continuación.
Y fijaos que aquí, bueno, nos cuenta la compañía cómo se distribuyen las ventas por segmento en los distintos países, ¿vale? O distintos continentes. Y fijaos que aquí tenemos las ventas por segmentos, ¿vale? O por categorías, como le llaman ellos. Fijaos que el iPhone es lo que más beneficio le supone a la compañía, lo que más le supone en ventas. Y lo segundo que más le supone son los servicios, ¿vale? Y esta sería la noticia, es decir, Apple gana un 2% menos que el mismo trimestre, pero anuncia una gran recompra de acciones y sube con fuerza. Fijaos que el guidance que dan, esto está en la call de resultados, es que crezcan a un doble dígito en lo que serían las ventas de la compañía, pero la parte de servicios van a crecer al doble dígito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que las ventas, esto también está sacado de TKR, ¿vale? El crecimiento en ventas y el margin EBIT. Y la recompra de acciones a un menos 5%, es decir, que quiten el 5% de acciones en circulación, bueno, es más o menos calculando esos 110 billions que van a gastarse en acciones. Eso también lo tenéis en la presentación de resultados. Entonces, estimándola a un PER como el que tiene en la actualidad, que es más o menos como el que tuvo en los últimos 5 años, que son unas 25 veces, y a un EV Free Cash Flow de 25, a esto si lo estimamos a futuro, esto nos da un rendimiento del 8% anualizado. Es decir, que la acción para 2028, según su valor intrínseco, debería costar 250,96 dólares. En la actualidad cuesta 173. Esto es un 8% anualizado en 5 años. Te estarías pasando el margen de seguridad pues por un 2%. Vale, y bueno, por EV/EBIT y por EV/EBITDA, bueno, más o menos da también lo mismo. En un escenario bajista, donde haya un poco de volatilidad en el mercado, como fue en el 2022, bueno, podemos suponer que le contraemos un poco el múltiplo, ¿vale? Por ejemplo, a un PER 20, que más o menos es lo que estuvo en julio de 2022, PER 20-21. Bueno, pues a un PER 20 y a un EV Free Cash Flow de 20, esto sería que la compañía pues, nos daría un retorno del 3-4% de aquí a 5 años, ¿vale? Si se cumple este escenario bajista, pues el valor intrínseco de la compañía sería de 199,76 dólares por acción en 2028, ¿vale? Es decir, si el mercado, pues por el motivo que sea, en vez de pagar 25 26 veces, que es lo que está en la actualidad, pues te empieza a pagar un PER 20. Bien, fijaos que Starbucks desde 2006 ha tenido un 560% de retorno en bolsa, lo que es más o menos un 10% anualizado. La verdad es que la compañía lo hizo bastante bien hasta que llegó esta parte de aquí. Y aquí, si recordáis, pues habían vuelto a cambiar el SEO porque, bueno, el SEO que estaba pues durante este periodo, pues era como que había un poco perdido el rumbo, ¿no? Y de hecho había empezado a vender peluches en las cafeterías y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues se decidió que volviera el SEO original. Cuando volvió el SEO original, bueno, pues el mercado pues le volvió a dar el valor ese que merece Starbucks, que es una gran compañía. El otro día presentaron resultados y fueron unos resultados, la verdad que bastante malos, y provocó que la acción cayera en bolsa un 15%, que es esta caída que se ve aquí. Aún así, fijaos que desde inicios de año, bueno, pues la compañía la verdad es que no estaba haciendo gran cosa. ¿Por qué fue que lo penalizó tanto el mercado pese a esos malos resultados? Tenemos la presentación de resultados, esta sería la de este trimestre y esta la del trimestre anterior. Y en lo que está en el trimestre anterior es por donde vienen un poco los tiros de por qué cayó en bolsa, ¿vale? Entonces vamos a ir paso por paso. Aquí nos está hablando de las ventas comparables. Starbucks es una compañía que crece sus ventas también por abrir nuevas tiendas, ¿vale? Entonces tú, si abres nuevas tiendas, es evidente que vas a tener más ventas. Entonces, si quieres medir el crecimiento que tienes en ventas, digámoslo por tiendas, es decir, por las tiendas que ya tienes abiertas, esas serían las ventas comparables. Entonces, las ventas comparables por tienda han decrecido un 4%, ¿vale? Fijaos que, bueno, aquí dice que en Norteamérica, bueno, pues han decrecido un 3%, en China un 11%, bla, 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 bla.
Bueno, aquí dice que la compañía ha abierto 364 nuevas tiendas en el Q2 y que las ventas netas han decrecido un 2%, un 1% si lo tenemos en moneda constante. Y fijaos aquí abajo que dice que el EPS que ha decrecido un 14% sobre el mismo trimestre del año pasado, ¿vale? Vale, entonces fijaos que la conclusión que sacamos aquí es que las ventas han decrecido, ¿vale? Entonces, esto cualquiera podría pensar, "Oh, joder, bueno, pues un mal trimestre lo puede tener cualquiera o puede pasar lo que sea". Sí, es evidente, o sea, esto se ve en cualquier negocio, es decir, tú muchas veces vas a un bar y está siempre lleno y de repente vas a un sábado donde el sábado está a reventar, pues durante un mes el sábado pues no hay ni Dios. Bueno, pues en las compañías suele pasar que tengan un mal trimestre. Pero fijaos el guidance que habían dado el trimestre anterior, que planeaban crecer en el rango del 7 al 10% y que ya habían hecho una revisión a lo que habían dicho el anterior, que era del 10 al 12%. Pero aún así, aunque recortaran un poco el guidance, bueno, tampoco estaba mal crecer entre un 7 y un 10%. Y fijaos que aquí más o menos estimaban que el EPS iba a crecer en torno a un 15%. Vale, esto es lo que no le gustó al mercado. Es decir, la compañía te había dado un guidance de que va todo bien, de que vamos a crecer entre un 7 y un 10%, que el EPS va a crecer un 15% y te presenta un resultado donde el EPS te cae un 14% y las ventas te caen un 4% en vez de crecerte un 10%. Eso es lo que nos gustó, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Fijaos que aquí estamos viendo los múltiplos a los que ha cotizado Starbucks en los últimos años, ¿vale? Bueno, fijaos que aquí estamos desde noviembre de 2020. La media a la que ha cotizado, por ejemplo, para el múltiplo PER es de 28 veces y en la actualidad está a 19. Y fijaos que he quitado esta parte de aquí porque eso desvirtúa un poco la media. Fijaos que si nos vamos para atrás, bueno, pues ha cotizado más o menos entre 25 y 26 veces, ¿vale? En cuanto a su múltiplo PER. Entonces, ¿por qué os digo esto? Vale, porque en la actualidad está cotizando a 19 veces. Entonces, claro, fijaos si nos vamos a las ventas que ha tenido la compañía, fijaos el ritmo al que venía la compañía, que no estaba nada mal. Entonces, claro, si tienes este crecimiento en ventas, el mercado está dispuesto a darte un múltiplo más alto. Pero como el crecimiento en ventas ya vimos que en este caso va a ser negativo en este trimestre, aunque se espera que para este año más o menos sea un 3% y que luego pues bueno vuelva en torno a ese 8% que tiene la compañía, claro, el mercado no te aplica el mismo múltiplo que había antes a lo que tienes ahora. Por eso en la actualidad está a un PER de 19. Probablemente el mercado la esté sobrecastigando, pero es difícil de tomar una decisión ahora solo por el hecho de que ha caído un 15% si voy a comprar la compañía, ¿vale? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el trimestre que viene. Entonces, si sigues teniendo acciones, pues es difícil tomar esa decisión. Yo en mi caso las mantendría, pero no entraría ahora a comprar más, ni tampoco entraría ahora de lleno. Y vamos a calcular el valor intrínseco entonces de la compañía Starbucks de aquí a 5 años. Me voy a poner un poco pesimista y voy a mantener el múltiplo al que está en la actualidad, que sería 19 veces. Fijaos que actualmente cotiza a 74,9 dólares y le vamos a meter el crecimiento en ventas que estiman los analistas, que era lo que estábamos mirando en TKR ahora mismo. Y con el margin EBIT, el tax rate y la recompra de acciones, es una compañía que suele recomprar acciones, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí la media de los últimos años, pues no se lo podemos aplicar porque vimos que es como que se está contrayendo ese múltiplo, ¿no? Hay que ver si vuelve otra vez a la senda del crecimiento y es solo un periodo temporal. Aún así, estimándola de una forma bastante conservadora, esto nos da que el valor intrínseco de la compañía dentro de 5 años, es decir, para 2028, finales de 2028, será de 87 dólares con 31. Es decir, esto es un retorno del 3% anualizado, lo que es bastante pobre. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Que la compañía el siguiente trimestre te presente resultados malos, ya no creo que vaya a ser el caso. Es decir, que le hayan decrecido más las ventas de lo que le han decrecido ahora. Entonces, que este múltiplo se siga comprimiendo. Entonces, bueno, pues es evidente que este retorno de aquí será más negativo.
¿Y qué pasa si, bueno, pues se recuperan las ventas y vamos todos en el camino feliz, en el happy path, y que pues el mercado a lo mejor pues le vuelve a dar un múltiplo más alto, por ejemplo un PER 22, 23, 25 incluso, no creo que vuelva a llegar a un 25, pero que sí que le dé un PER un poco más alto. En ese caso, pues este rendimiento del 3% será un poco más alto porque nos daría un precio objetivo a final de 2028 un poco más alto, ¿vale?